Dios les bendiga en esta preciosa y maravillosa tarde, mañana o noche, dependiendo de qué lugar del mundo usted nos esté escuchando. Como siempre, este es su amigo, su servidor, el evangelista Víctor Francis, desde la ciudad de Esmeraldas, Ecuador, dándole gracias al Padre por un día más de vida, de existencia. Gracias al Padre por darnos el aire para respirar, cosa que quizás otros no tuvieron la dicha de hoy amanecer vivo, como fue el caso, que lo lamentamos muchísimo, del terremoto que sucedió allá en Venezuela. Es duro, fuerte, doloroso. Sentimos en parte el dolor de nuestros hermanos venezolanos que lo han perdido todos, sus seres queridos, esa mujer que perdió a su esposo, ese esposo que perdió a su mujer, ¿verdad? Esos padres que perdieron a sus hijos, esos hijos que perdieron a sus padres, esos nietos que perdieron a sus abuelos. Es muy duro, es muy lamentable, pero lamentablemente, valga la redundancia, lo que está escrito, está escrito. La palabra del Señor nos habla allá en el libro de Mateo capítulo 24, que estas cosas iban a acontecer, que estas cosas iban a suceder antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor dijo que las señales antes de su venida eran precisamente los terremotos, hambres, guerras, ¿verdad? Rumores de guerra y todos estos principios de dolores. Y es con la única finalidad que Dios permite esto, para que el ser humano se vuelva a Él, para que el ser humano desista del pecado, de la idolatría, de la hechicería, de aquello que ofende la santidad de Dios, que ofende a nuestro Creador. Es verdad, es duro, vuelvo y repito, pero creo que esto debe hacernos reflexionar, recapacitar a todos, tanto a los hermanos venezolanos como también a los ecuatorianos y a todas las naciones, de que es tiempo de buscar al Señor, es tiempo de humillarse delante de Dios, es tiempo de aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Así que estamos orando para que Dios fortalezca a esa familia, para que Dios consuele a estas personas, para que Dios permita en su misericordia los que han quedado vivos, puedan restaurar su casa, ¿verdad? Que Dios haga milagros financieros y que los países vecinos, cercanos y lejanos, sigan aportando, apoyando con esta nación. Mis amados, meditando en la palabra, no sin antes saludar a las personas que están allí en contacto hoy con esta transmisión, que siempre están atentos cuando llevamos la palabra, ¿verdad? Estamos saludando a todos los hijos espirituales, a todas las hermanas, hermanos, ministros del Señor, que de una otra manera pues siempre están atentos a este ministerio, siempre están honrando este ministerio. Queremos enviarle un cordial saludo muy cariñoso, ¿verdad?, a todos los siervos y siervas del Señor. Meditando en la palabra, allá en el libro de Reyes, en los tiempos del profeta Elías, dice la Biblia que por causa del pecado de sus gobernantes, en ese tiempo gobernaba Israel el rey Acab y su esposa Jezabel. Por cierto, Jezabel no era del pueblo de Israel. Dios había prohibido a los israelitas que tomaran mujeres de otras naciones, porque estas personas tenían por costumbre adorar imágenes, ídolos. Pero al rey Acab no le interesó los mandatos de Dios, el mandamiento del Señor, sino que se casó con esta mujer. Dice la Biblia que esta mujer, tomada por el mismo Satanás, empezó a perseguir a los profetas de Dios. Empezó a perseguir a aquellos que estaban en contra de lo que ellos habían establecido, en contra de sus fornicaciones, sus adulterios, sus hechicerías, su brujería. Y uno de ellos fue el profeta Elías, profeta de fuego, como se lo conoce. Un hombre poderoso, un hombre íntegro, un hombre que amaba a Dios y amaba a la nación, y que siempre estaba exhortándole al pueblo a que volvieran a Jehová de los ejércitos. Y la escritura dice que Dios envió una gran sequía, porque la palabra enseña que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado trae sequía, trae enfermedad, trae
terremotos, maremotos, tsunamis. La paga del pecado trae muerte. Eso dice la Biblia en Romanos. Mis amados, y este hombre, guiado por Dios, porque Dios le dijo, mira, Elías, vete al arroyo de Querí, porque había, vuelvo y repito, hambruna, sequía, y allí yo te voy a sustentar, le dijo el Señor. Allí voy a enviar a los cuervos para que te lleven pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Elías fue sustentado por Dios de una manera sobrenatural, de una manera gloriosa. Imagínense, animales inmundos, ¿verdad? Animales rechazados por el pueblo de Dios, el Señor los usó o los utilizó para llevarle el alimento a su siervo. Por eso cuando la bendición llega a un hijo de Dios, no importa muchas veces el canal, no importa si esa persona quizás está en pecado, en inmundicia, si Dios quiere, la usa para bendecir a aquellos que están haciendo su voluntad. Y hoy yo te digo a ti que me estás escuchando, que te prepares porque hay una bendición que Dios te va a enviar a través de un cuervo. Los cuervos representan las personas que no son cristianas, las personas que están muchas veces en su pecado, que aún no han recibido a Cristo. Entonces, los animales llegaban por la mañana y le llevaban hamburguesa, digo yo, porque la hamburguesa se la realiza de carne y pan, ¿verdad? Y el hombre de Dios se alimentaba. Por la mañana 2 comidas le dio el Señor, una por la mañana y otra por la tarde. Hay que ser agradecido muchas veces. Quizás cuando la situación se pone difícil, no hay para las 3 comidas en muchos hogares, pero por lo menos hay para una, hay para 2, y por ello hay que darle gracias al Señor. Dice el apóstol Pablo, estén contentos con lo que tienen ahora, con la esperanza de que el día de mañana será mejor. Pero llegó un momento en que el río se le seca a Elías, porque de esa agua, ¿verdad?, del arroyo de Querí, él saciaba su sed. Y llegó un momento que tanto era la sequía que se le secó el agua. Quizá me imagino en ese momento Elías preocupado, ¿y ahora qué voy a hacer? Como todo ser humano, como todo hombre, que a pesar de que seamos ungidos, llega un momento también que nos preocupamos por las situaciones económicas, materiales, ¿verdad? Quizás él dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? Me voy quizás a morir de sed acá. Pero Dios dijo, no, Elías, tranquilo. Ahora te voy a mover a otro lugar. Te voy a mover a otra dimensión. Vete a la casa de la viuda allá en Sarepta de Sidón, porque le he dado orden a esta mujer para que te sustente. La viuda no era israelita, era de otra nación, precisamente de la tierra donde también adoraban imágenes, ídolos, ¿verdad? Pero sin embargo Dios dice a Elías, yo le he dado orden a una mujer que te sustente. Y la mujer ni siquiera, ni en sueño, ni en visión, ni en revelación, ni en profecía, había escuchado la voz de Dios. Pero como Dios es el Dios que llama las cosas que no son como si fueran, entonces le dijo, vete porque ya tengo todo bajo control. Dicho de otra manera, es lo que Dios te está diciendo a ti, amigo, amiga, que estés tranquilo, tranquila, que estés confiada, confiado, porque Dios tiene todo bajo control. Cuando una puerta se cierra es porque Dios va a abrir 7. Cuando un arroyo se seca es porque Dios tiene preparada una viuda para lograr milagro en esa casa. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando Elías llega a Sarepta de Sidón, la Biblia registra, aleluya, que la mujer estaba recogiendo leños para preparar la última comida que le quedaba, un poquito de harina y una porción de aceite, dice, para prepararlo y comerlo con el hijo, ¿verdad? Porque ella también había perdido la esperanza. Es decir, la sequía, la crisis había afectado no solamente a Israel, sino también a esta nación cercana, ¿verdad? A Sarepta de Sidón. Entonces, cuando Elías llega, la mujer estaba recogiendo leña y Elías le dice, mujer, dame un poco de agua, ¿verdad? Pues lo primero que le pidió Elías fue agua. Entonces, después, cuando ella iba a ver el agua, me imagino cuando iba a abrir la puerta de su casa, Elías la vuelve a llamar y le dice, mujer, no solamente quiero agua, sino que también quiero un bocado de pan. Ahí la mujer le responde y le dice, hombre de Dios, no tengo nada que darte, solo me queda un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora mismo que tú me encuentras acá, estaba recogiendo unas leñas
para preparar, comerlo y dejarnos morir. Entonces allí le vino la palabra profética, ¿verdad? Allí Elías entendió para qué Dios lo había llevado, y Elías le dice: mujer, haz como has dicho, pero hazme a mí primero, porque así ha dicho el Señor: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija menguará, hasta que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Aleluya. La mujer creyó la palabra, la mujer entró en su casa, preparó la torta, y lo primero que hizo fue darle al varón de Dios, darle al hombre de Dios. Y una vez que le dio al hombre de Dios, la Biblia dice que hubo milagros en esa casa. El aceite empezó a crecer, la harina empezó a multiplicarse, y ella tuvo alimento durante todo el tiempo que duró la sequía. Aleluya. Muchas veces el milagro que tú necesitas está en honrar a los hombres y mujeres de Dios. Lo que Satanás está haciendo en este tiempo es dardeando la mente de muchas personas, y precisamente ataca la parte del diezmo, de la ofrenda. Y le dice al diablo: mira, tú no tienes por qué dar tu diezmo, tu ofrenda, porque el diezmo no es para este tiempo. El diezmo era para la ley. Entonces la gente está endureciendo su corazón y no está muchas veces arrebatando su bendición, porque los hombres de Dios en este tiempo, los pastores, los ministros, representan a Dios. Cuando Elías le dice: hazme a mí primero, le está diciendo: dale a Dios primero la parte que le corresponde. Aleluya. Cuando nosotros dejamos a Dios para el final, como último, también seremos últimos en nuestra bendición. Ella le creyó a la palabra. Bienaventurados aquellos hombres y mujeres que creen en la palabra, que confían en la palabra, que cuando Dios les pide algo, sea poco o sea mucho, no cierran sus corazones, sino que le creen al Señor. La Biblia dice que esta mujer tuvo comida durante toda la crisis. Hubo un milagro, no solamente milagro quizás de crecimiento del aceite, de crecimiento de la harina, sino que también hubo un milagro de resurrección. Por cuanto ella honró a Dios a través del profeta Elías, las escrituras nos enseñan que el hijo de esta mujer enfermó y murió. Escúcheme bien, enfermó y murió. Entonces ella pensó que Elías le había llevado maldición a su casa, y le reclamó en cierta manera, diciéndole: varón de Dios, has venido a sacarme mis pecados ocultos. En otras palabras, has venido a traerme maldición, ¿verdad? ¿Por qué pues pasó esto? Mira que yo te sustento, te doy alimento, y ahora mi hijo se enferma. Pero Dios estaba probando la fe de esta mujer. Aleluya. Así como Elías lo llevó a otra dimensión, lo sacó de un estado a otro. Vuelvo y repito, cuando Dios cierra algo es porque va a abrir cosas mayores. A su nombre sea la gloria. Por eso lo sacó del arroyo para llevarlo a una dimensión más alta. Quizás usted que me está escuchando, hay cosas que se han puesto difíciles, hay cosas que se han cerrado, quizás no por culpa suya, sino a veces por culpa de quienes están encima de nosotros, a veces por el pecado de los que gobiernan, de los que dirigen. Los inocentes también son afectados, ¿verdad? Pero si Dios permite la sequía, es porque Dios va a llevarte a otra dimensión, tanto en el área ministerial, en el área empresarial, en el área familiar. Prepárate, porque Dios, aleluya, va a hacer milagros en tu vida en este tiempo, te dice el Señor. Alguien puede decir: a lo mejor Elías fue un hombre insensible, un hombre inmisericordia. ¿Cómo es que le va a pedir a esta pobre viuda lo único que ella tenía, su pedazo, su bocado de pan? No, pero es que Dios nos prueba en las cosas pequeñas para entregarnos cosas grandes. Si ella le fuera negado a Elías, aleluya, el pan, si le fuera negado a Elías la torta cocida, la mujer se fuera muerto sus hijos, lo hubiera perdido todo. Pero como no le negó, sino que le creyó a Dios y puso lo pequeño en las manos del Señor, Dios empezó a multiplicárselo.
Esa es la palabra de esta tarde. Esa es la palabra de hoy. Aleluya. No importa la situación que se está viviendo por causa de la desobediencia de los de arriba o de los de abajo, por causa de la idolatría, por causa del adulterio, la fornicación, la hechicería, la mentira, la lujuria, la lascivia, por causa de cualquier pecado, aleluya, que se esté practicando. La misericordia de Dios está para sostener a aquellos que confían en su nombre, aquellos que le buscan de a de veras, aquellos que le buscan de corazón, aleluya. La Biblia dice que el justo no perecerá conjuntamente con el impío. Dios tiene cuidado de los suyos, Dios tiene cuidado de su siervo, de su sierva. Así que en medio de esta crisis, hoy te profetizo que el Dios de los cielos hará que llueva sobre tu casa la bendición temprana y tardía, aleluya. El Dios de los cielos va a obrar milagrosamente, va a usar cuervos, va a usar a la viuda con tal de que tú sigas viviendo, porque el largo camino te resta. Así te dice el Señor, no te deprima, aleluya, no te desaliente, no te detenga, sigue adelante, porque viene milagro sobre tu casa. Aleluya. Oh, gloria al Señor. ¿Por qué se le secó el arroyo a Elías? Porque había una necesidad que cubrir en Sarepta de Sidón. ¿Por qué se le secó? ¿Por qué los cuervos dejaron de llevarle la comida a Elías? Porque Dios iba a mostrar su gloria en casa de la viuda. Aleluya. Cuando ella vio que su hijo resucitó, porque Elías se le tiró encima después de muerto y empezó a interceder, a rogarle a Dios para que le volviera la vida, Dios le escuchó y la mujer dijo: verdaderamente eres un hombre de Dios. Ahora sé que la palabra de Dios es verdad en tu boca. Aleluya. Dios siempre respalda a sus hijos. Dios siempre respalda a sus ungidos. Dios siempre respalda a su siervo, a su sierva. Elías no iba a quedar en vergüenza en esa casa. Aleluya. Hoy también yo te digo, pastor que me estás escuchando. Hoy te digo, evangelista que me estás escuchando. No vas a quedar en vergüenza en la casa del Señor. No vas a quedar en vergüenza en ese ministerio. Dios te va a abrir los cielos. Dios te va a respaldar. Dios te va a responder. Aleluya. Dios te va a ayudar. Qué hermoso. Qué maravilloso. Lo que Dios quiere es que el pueblo se humille. Y conocemos la historia, cómo después Elías desafió a Acab y a Jezabel, que tenían más de 800 profetas a su servicio. Gente que profetizaba lo que no habían escuchado de parte de Dios. Gente que profetizaba lo que querían escuchar sus gobernantes. Gente que profetizaba por un sueldo, por el dinero. Entonces eran queridos, eran aplaudidos. Pero los hombres que profetizan bajo la guía y dirección del Señor muchas veces no son honrados, ni queridos, ni llamados. Elías era un profeta solitario porque el pueblo se había ido tras la idolatría. Y este hombre sufría en el corazón, le dolía, hasta que Dios lo envió a desafiar. Y ahí donde la historia dice que Elías les dice a las personas: ustedes están divagando en doble pensamiento. Después enfrentó al rey Acab. Así que hoy Dios me ha enviado para que ustedes conozcan que cuál es el único Dios que hay que adorar y que hay que servirle, el Dios de los ejércitos. Vamos a hacer dos sacrificios. El Dios que responda con fuego, a ese le vamos a servir. Y todo el mundo dijo: está bien, vamos a hacerlo así. Pero Elías, ¿qué le dice a los falsos profetas? Ustedes que son mayores, hagan primero el sacrificio, el buey. Maten el buey y colóquenlo en un altar. Y pídanle al Dios Baal para que envíe fuego. Si él responde con fuego, me imagino que ella le dijo: yo me volveré también a Baal y dejaré de servir a Jehová. La historia dice, querido amigo, querida amiga, querido hermano, que estos hombres, después que prepararon el altar y colocaron el buey, empezaron a clamarle a Baal y Baal no le respondía. Baal, ¿verdad? Carne a Baal. Eso es lo que significa carnaval también. Usted que le gusta celebrar su carnaval, que dice que es cristiano, pero cuando llega a esta fiesta también participa de una manera desenfrenada, usted le está ofreciendo su carne a Baal. Y empezaron, decían:
Baal, respóndenos. Baal, respóndenos. Y Baal no le respondía. Baal envía fuego. Baal consume el sacrificio. Y Baal no le respondía. Desde la mañana hasta la tarde, dice la palabra en Reyes, que no hubo nada de fuego. Empezaron a cortarse la piel, empezaron a desangrarse, a sacrificarse. Quizá muchos se desmayaron de la hemorragia o se murieron de la hemorragia, pero Baal nunca respondió. ¿Por qué? Porque las imágenes, querido amigo, tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, tienen boca pero no hablan, tienen manos pero no palpan, no tienen vida, no tienen espíritu. ¿Por qué, pastor evangelista? Porque son hechas, creadas, formadas, edificadas por manos humanas. Y ningún ser humano tiene poder para impartir vida, espíritu en una imagen. Por eso hoy Dios te dice, sal de la ceguera espiritual, renuncia a la ceguera espiritual. Y la Biblia dice en Salmo que detrás de cada imagen que se adora está una influencia demoníaca. En otras palabras, quien se postra ante las imágenes se está postrando ante los demonios. Eso dice el Salmo 115. Y Elías empezó a burlársele, a reírsele. Decían, griten más fuerte. Quizás está dormido Baal. Quizás se fue de vacaciones. Empezó a burlársele porque Elías sabía que ese Dios no les iba a responder. Cuando le tocó el turno al profeta, porque recuerde que cada quien tiene su turno, cada quien tiene su tiempo de parte de Dios. Quizá hoy te encuentras, aleluya, en la última fila, pero en el momento que Dios te sacará de atrás y te pondrá delante, llegará el momento en que Dios va a exhibir y a levantar tu ministerio para la gloria de su nombre. Todo tiene su tiempo. Llegó el tiempo de Elías. La Biblia dice que edificó el altar con 12 piedras según las tribus de Israel. Tomó el buey, lo mató, lo partió y lo colocó en el altar y empezó a levantar las manos a los cielos y le dijo a Jehová, Jehová, respóndeme para que este pueblo conozca que lo que yo hago, no lo hago por emoción, no lo hago por mí mismo, sino que lo hago porque tú me has enviado. Responde con fuego para que este pueblo entienda que tú eres el único Dios vivo y verdadero y que eres el Dios celoso y que no te agrada cuando el hombre clama, gime y adora a imágenes hechas por hombre. De pronto dice la Biblia que del cielo descendió fuego, querido amigo, descendió fuego y ese sacrificio fue consumido, aún la zanja, porque Elías le había dicho que echaran agua alrededor. El fuego consumió todo, aleluya, de tal manera que el pueblo de Israel cayó de rodillas y empezaron a decir, Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y en ese día el pueblo se volvió al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. De tal manera que los profetas de Baal todos murieron, porque Elías tomó una espada y le dio muerte a todos esos profetas falsos. Así un día también, aquellos que están profetizando de parte de Satanás, aquellos que están manipulando, que están saqueando a los feligreses con profecías mentirosas, tendrán su parte también. Dios los llamará a cuenta. Es como hoy día, imagínense, esperaron que ocurriera el terremoto. ¿Cuántos profetas se han levantado ahora diciendo que Dios les reveló, que Dios les mostró? Gloria a Dios por aquello que le mostró antes, ¿verdad? Y profetizaron antes, gloria a Dios. Pero muchas veces estas profecías no es necesario que alguien se levante y diga, ay, va a ocurrir terremoto, va a pasar esto, porque ya está escrito. Está escrito en Mateo 24 que esto iba a acontecer. De tiempo en tiempo, Dios sabe dónde permite, pero ya está escrito. Esa es la profecía más auténtica y confiable, que es la palabra del Señor. Pero ¿qué trajo todo esto? La idolatría. La idolatría trajo sequía en tiempos de Elías, ¿verdad? Es como hoy en día también, vuelvo y repito, la idolatría ha traído desgracia. Porque precisamente el día del terremoto en Venezuela estaban festejando a este ídolo que ellos tienen, Juan Bautista creo que se llama, ¿verdad? Y precisamente en ese momento que estaban ellos adorando a su Dios, vino el terremoto.
Mi amado, Dios es un Dios celoso. Dice la Biblia allá en Éxodo capítulo 20, no tendrás dioses delante de mí, dice el Señor. Hay dioses que se ha puesto delante de Dios. Ídolos, hombres, mujeres, hijos, esposas, esposos, negocios, ¿verdad? Muchas veces ministerios. Se ha puesto delante de Dios y eso Dios no le agrada. No le agrada. Que Dios tenga misericordia. Que Dios siga guardando Venezuela. Que Dios salve esas almas. Que Dios restaure, que Dios consuele, que Dios fortalezca. Pero hay que meditar por qué ocurren estas cosas. Dios no quiere que nadie perezca. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a un verdadero arrepentimiento. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Estamos bendiciendo, estamos saludando a aquellos que están en sintonía de esta transmisión. Tenemos días que casi no salíamos en vivo, pero hoy Dios me motivó a traer esta palabra. Si tú quieres aceptar a Cristo ahí como estás, quizás me estás mirando desde Venezuela, Sudamérica, Centroamérica, Europa, ¿verdad? América del Norte, donde quiera que te encuentres, esta palabra tocó tu corazón. Y si tú sabes que estás en pecado, que estás lejos de Dios, hoy vuélvete a Él, sencillamente reconociendo tu falta. La Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero aquel que se arrepiente y se aparta alcanzará misericordia. Así que dile: Señor, hoy me acerco ante ti, reconociendo que he pecado contra ti y solo contra ti. Me arrepiento de todos mis pecados, pasados, presentes y aún de los que voy a cometer futuramente. Te pido misericordia. Acepto a Cristo como mi único y suficiente Salvador personal. Lo acepto como mi Señor, como mi Rey y como mi Dios. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, para que aquel día cuando tú vengas por mí o venga por tu iglesia, yo pueda responder en el nombre de Jesús, por la fe, por tu amor y por tu gracia, soy salvo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Quiero orar por ti que estás enfermo. Quiero orar por ti que tienes una enfermedad donde te han desahuciado y ya no sabes qué hacer. Quizás lo has gastado todo como la viuda, como la mujer del flujo de sangre, que lo gastó todo lo que tenía a causa de su enfermedad. Pero un día ella fue donde estaba Jesús, tocó el borde de su manto y el milagro sucedió. No sé cuánto ha gastado, no sé a qué médico has visitado, no sé qué curandero has frecuentado. Quizás estás ahí entre la espada y la pared. Hoy Dios puede hacer un milagro. Hoy Dios quiere hacer un milagro. Hoy Dios quiere sanarte. Solamente confía en Él. Solamente créele. La Biblia dice que para el que cree, todas las cosas, escuche, todas las cosas le son posibles. Es decir, que el cáncer puede desaparecer en este momento. El tumor puede irse en este momento. La ceguera, la catarata, la miopía puede irse en este momento. Problemas en el estómago, gastritis, úlcera, puede irse en este momento. Problemas de tumor benigno, maligno, tumores en el cerebro, hernias pueden desaparecer en este momento. Parálisis puede desaparecer en este momento si tú le crees al Señor. Así que allí donde estás, levanta tu mano derecha al cielo. O si puedes, levanta las dos manos. Cuando yo diga recibe, solamente dile: gracias, Señor. Hoy recibo mi sanidad por tu llaga. Voy a orar por ti, porque el Dios que está aquí en mi hogar está allí también en el tuyo.
Padre, en el nombre de Jesús, te doy la gloria, te doy la honra, te doy la alabanza, te doy pleitesía. Y te doy las gracias, Señor, por haberme motivado en esta tarde a predicar tu palabra. Dios, quiero poner en tus manos a aquella persona que está allí detrás de esta transmisión. Aquella persona que está allí en la sala de su casa, Amasaya que masoja. Aquella persona que está allí en su habitación. Aquella persona que va conduciendo su vehículo. Aquella persona que quizás está en la esquina de su casa. Aquella persona que está padeciendo, convaleciendo en la cama de un hospital, o que está allí en aquella prisión, Señor, que está enferma de su cuerpo, enfermo de su cuerpo. En esta hora, por la autoridad y el poder que tú me has dado, Señor, a la distancia, estoy ordenando a ese mal que suelte, que se vaya, que desaparezca de ese cuerpo. En el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra, reprendo la enfermedad natural o sobrenatural. Por el poder de la palabra, reprendo el tumor. Por el poder de la palabra, reprendo la sordera, reprendo la ceguera, reprendo el problema en las fosas nasales, reprendo el problema en la dentadura, en el nombre de Jesús, reprendo el problema en la garganta, reprendo el problema en los pulmones, reprendo el problema en los riñones, reprendo el problema en el corazón, reprendo el problema en el hígado, reprendo el problema en el vaso, en el nombre de Cristo Jesús, reprendo el problema en el estómago, reprendo el problema en el vientre, reprendo el problema en el útero, en los ovarios, reprendo el problema en el nombre de Jesús en la próstata. Ahora mismo declaro milagros sobre aquellas personas que están en sintonía. Reprendo el problema en la piel, reprendo el problema en las palmas de las manos, reprendo el problema en las plantas de los pies, reprendo el problema en las rodillas, en las coyunturas, en los huesos, en las articulaciones. Reprendo ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús. Declaro sanidad divina, declaro el poder del Espíritu Santo sobre ti. Ahora siente la presencia, ahora recibe ese milagro por la fe, por los méritos de Jesucristo, porque Él ya llevó tus enfermedades. Él lo hizo todo en la cruz de Calvario. Migrañas desaparecen ahora mismo en el nombre de Jesús. Pierde la memoria, se restaura la memoria, se restaura la mente. En el nombre de Jesús, reciban por la fe y por la palabra, porque todo es posible para aquel que cree. Por sus llagas, por sus llagas, por sus llagas, por sus llagas, por sus llagas. Levanta tus manos, que va a empezar a fluir aceite ahora en tus manos. Por sus llagas, para que el día de mañana puedas orar por los enfermos, puedas imponer manos en el nombre de Jesús y que tus familiares reciban salud. Ahora, cuento 3 y Dios empieza a poner aceite en tus manos, empieza a ungirte. 1, 2, 3, recibe ahora, recibe la señal del aceite, recibe el milagro en el nombre de Jesús de Nazaret, recibe por el poder de la palabra. Ahora, mira tus manos ahora, mira tus manos ahora, mira tus manos ahora. El poder de Dios está allí, la unción de Dios está allí. Ahora fluye aceite, fluye más, fluye más. Cuando empiece a fluir, te vas a colocar la mano en la parte afectada. Si ves el brillo ahí, si ves que está fluyendo el aceite en tu mano, colócate ahora mismo en la parte afectada y recibe el milagro por el poder de la palabra y los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Hecho está. Aleluya. Hecho está. Hecho está. Hecho está. Bendiciones, bendiciones a Saúl, bendiciones en esta hora. Miguel Vergara, bendiciones. Pastor Miguel Vergara desde Barranquilla, Colombia. Gloria al Señor. Un abrazo a la distancia, pastor, desde Esmeraldas, Ecuador. Estamos saludando ahí las personas que están en sintonía. Carmen Hidalgo, la paz de Cristo sobre su vida. Gloria a Dios, la hija espiritual de la casa BCI. Gloria a Dios, gloria a Jesús en esta hora. Toda la honra, toda la alabanza para el que vive por los siglos de los siglos. Queremos aprovechar la oportunidad para invitarte a nuestro servicio. El día de mañana domingo tenemos allí domingo de avivamiento
aquí en la avenida Eloy Alfaro, entre Salinas y Ricaute, Ministerio de Avivamiento Victoria en Cristo Internacional. Te esperamos con todos los tuyos, con toda la familia, porque Dios tiene una palabra y un milagro para ti. Así que no te quedes en casa, visítanos. Estamos ahí para servirte, para enseñarte la palabra, para orar por ti, orar contigo. Creemos que Jesucristo no ha cambiado. Él es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Los que cambiamos somos nosotros, los hombres, que hoy creemos y mañana no creemos. Hoy nos consagramos y mañana estamos haciendo otras cosas. Pero Él es el mismo Dios santo, el mismo Dios amoroso, el mismo Dios poderoso. Aleluya. Hebreo lo dice, 13:8. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Dios bendiga a Jezabel Zambrano, la hija espiritual. Dios me le bendiga grande, ricamente. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios tan bueno que tenemos. Envía el sol para justo e injusto. Envía la lluvia para buenos y para malos. Aunque no hay ni uno bueno, dice las Escrituras. Todos somos malos. Y lo que somos es por la misericordia del Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Dios les bendiga grandemente. Estaremos en cualquier momento que Dios nos inspire, nos motive, llevando una palabra. Puede ser mañana, pasado, momento que el Espíritu Santo nos impulse. Estaremos compartiendo las buenas nuevas, buenas noticias de salvación. Es tiempo de buscar la salvación porque Cristo viene pronto. Las señales están ya casi todas cumplidas. Y dijo el Señor, cuando este evangelio sea predicado en todas las naciones, entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. Estamos en los últimos tiempos, los últimos días, donde aparezca el rubio de Galilea, aparezca el bendito. Cuando toque la final trompeta, entonces seremos arrebatados si estamos vivos. Y si ya no estamos en esta tierra, también seremos resucitados al toque de la trompeta. Aleluya. Espero que tú también estés allí en esa lista, querido amigo, hermano. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Estamos en tiempo de gracia y hay que aprovecharlo. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Si Dios derramó aceite en tus manos, quiero que me escribas y me digas, pastor, me apareció aceite en las manos o me apareció quizás las escarchas. Vamos, quiero saber, escuchar o leer este testimonio. Dios es real, Dios se mueve de una manera maravillosa. Gloria a Dios. Para Él no es nada imposible, no es manipulación, no es mentira, es el poder de Dios. El Señor nos ha regalado esta señal y donde vamos siempre estamos ministrando, donde Dios derrama aceite, literalmente aparece aceite en las manos, literalmente aparece aceite en los rostros de las personas, ¿verdad? Escarchas de oro y muchas cosas maravillosas que Dios en su infinito amor lo hace para dar testimonio de que Él nos llamó, de que Él nos ungió para este tiempo. Un abrazo para todos, para todas. La paz de Jesucristo sea con ustedes. Este fue su amigo, su servidor, el pastor y evangelista Víctor Francis, director del Ministerio Victoria en Cristo Internacional de Esmeraldas, Ecuador, para todo el mundo. Un abrazo. Bendiciones. ¿Quiere finalizar ahora?